Bienvenido al Opinólogo. La santería cubana. La religión yoruba es originaria de Nigeria y países a su alrededor en el África Occidental, donde se practica desde hace más de 12 siglos. Según esta religión, Olodumare es el Dios universal, supremo, único y omnipotente, del que proviene todo lo creado. Es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. No se le puede representar porque no tiene atributos humanos. Olofi u Olofin es el hijo de Olodumare y una de sus manifestaciones. En la santería cubana se le sincretiza e identifica con el Cristo de la religión católica, Olofin, que significa dueño del palacio o dueño del cielo. Con sus poderes creó posteriormente a los orishas, para estar en contacto indirectamente con los hombres. Los dirige y los supervisa. Los orishas u oshas son deidades que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de toda la humanidad. Según los yorubas, cada persona nace con un propósito, un fin y un destino en la vida, pero diversas circunstancias generalmente lo alteran. Los orishas son los encargados de arreglarlo. A causa de desobedecer la voz de Dios, los pueblos enemigos de Israel lograron mezclarse con Israel. De la misma forma, la religión yoruba también se mezcló con el catolicismo. La santería cubana es una práctica religiosa en la que se mezclan elementos de la cultura española católica y africana, o sea, la religión yoruba. Se formó gradualmente esta mezcla cuando los esclavos africanos provenientes de Nigeria y otros países de África Occidental, practicantes de la religión yoruba, fueron identificando a sus deidades africanas con los santos del catolicismo, haciendo una religión oficial en Cuba. Los relacionaban usando su aspecto y sus acciones. A este proceso se le conoce como sincretismo religioso. Esto es, mezclar las creencias en base a características similares entre sus teologías. De esa forma, sus amos pensaban que los esclavos se habían convertido al cristianismo, cuando en realidad seguían practicando sus creencias tradicionales. Los cubanos, de la misma forma que los africanos, al emigrar a otros países, han llevado con ellos la práctica de la santería, que ahora se puede encontrar en Venezuela, Colombia, Ecuador, Miami y otros lugares. Hay alrededor de 400 orishas. Explicar uno a uno sería bastante tardado. Sin embargo, lo que cabe resaltar de cada uno de esos orishas es que tienen su propia personalidad, tienen su propio día de festejo y cada uno tiene su propio color. Esto también influye en lo espiritual, ya que acorde a la personalidad de cada orisha, espiritualmente influye en la vida de la persona que cree en él. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Aunque la religión yoruba pueda prometer mucho, la realidad es que quien practica estos rituales se esclaviza a sí mismo, ya que los orishas lo que realmente son es demonios. Una de las principales razones por la que la gente cree en estos demonios es por la búsqueda del bien material. Muchos de ellos le ofrecen a la persona favores, milagros o protección, cuando realmente lo que pasa es que la persona se está esclavizando a rendirle culto a un demonio. Si tú estás en esa esclavitud, escucha, ningún ídolo te puede dar paz ni salvación, solo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de Dios es directa. La práctica del santerismo no es agradable delante de Dios.
porque estás poniendo delante de tu vida algo que a Dios no le agrada, lo cual es idolatría. La idolatría a Dios no le agrada, y esa idolatría te puede llevar a perderte. Esa idolatría, como lo mencionaba antes, es una esclavitud. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Más adelante nos dice y nos confirma en 2 Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que el Padre nos dice es que nos alejemos de estas cosas que nos esclavizan, como lo es el culto a los ídolos. Solo nuestro Señor nos puede dar esa libertad. Aunque bien muchos querramos recibir bienes materiales a través de la fe en Jesús, lo que realmente le importa a nuestro Dios no es que tengamos bienes materiales en esta tierra. Claro que nos los da, claro que Él nos provee y claro que Él nos da lo que necesitamos, como dice el Salmo 23. Nada nos falta, de modo que nada nos falta. Sin embargo, el principal interés de nuestro Señor es que tú y yo seamos salvos, es que tú y yo tengamos la vida eterna. Ese es el más grande regalo que Dios nos está dando hoy, que tú y yo tengamos la vida eterna, que nos apartemos de estos ídolos, que nos alejemos de toda esta idolatría y que entremos realmente a la vida eterna. Por mi parte, eso sería todo. Que Dios te bendiga y te guarde hasta su venida.